La guerra en Ucrania sube un peldaño más. As.com. Estados Unidos cruza una línea roja en el envío de armas a Ucrania. Público.es. Francia cruza todas las líneas rojas y enviará aviones y militares a Ucrania. El País. Estados Unidos levanta el veto para enviar armas a la brigada Azov. Euronews. Zelensky, solo es cuestión de tiempo que Ucrania ataque dentro de Rusia con armas occidentales. El Mundo. El G7 llega a un acuerdo para prestar a Ucrania 46.000 millones de euros procedentes de los activos rusos congelados. Eldiario.es. España dará armas a Ucrania por valor de 1.000 millones de euros. ¿Se está produciendo una nueva escalada en el conflicto? ¿Quién se beneficia de la continuación de la guerra? ¿Tienen razón los países más próximos a Rusia al prepararse para una extensión del conflicto? Interesantes cuestiones las que les planteamos hoy a nuestros invitados a través de este vídeo. Comenzamos con la opinión de Dolores Serrat. Bueno, pues yo creo que ya llevamos varios meses hablando del tema y es verdad que las últimas noticias todo hacen pensar que algo se está moviendo, ¿no?, en ese conflicto que lleva ya más de 2 años. Y yo me quedaría también con una parte buena, que es la Unión Europea va unida en ese apoyo a Ucrania frente a esa invasión rusa y por lo tanto yo creo que eso es una buena noticia. Pero evidentemente ante cualquier acción que se haga desde Occidente para ayudar a Ucrania va a tener una respuesta por parte de Rusia que siempre viene plagada de amenazas y hemos visto que ante las últimas noticias hemos oído a la ministra de Defensa rusa y al propio Putin decir que la respuesta va a ser asimétrica pero no por ello menos dolorosa, que se van a utilizar todas las herramientas que tienen, presumiendo de que las tienen cuando hablan de los misiles de alto alcance y de las armas nucleares. Defienden desde Rusia que el pueblo ruso le está pidiendo que las utilice y además ya han apuntado al ataque a infraestructuras sensibles de algunos países de la Unión Europea como del Reino Unido inicialmente y ahora también de Bélgica y de Francia. Con lo cual evidentemente algo parece que se mueve. Y también por esta parte se mueve ese contacto que va a tener el presidente ruso con el presidente norcoreano, buscando también nuevos apoyos. La contrarrespuesta de Occidente, aparte de ayudar a Ucrania con armamento y con dinero, viene también de las medidas que se han dictado en Estados Unidos por el presidente Biden de sancionar a todos aquellos países o de todas aquellas empresas que colaboren con Rusia, dirigido fundamentalmente a las empresas chinas, turcas, de Líbano, que están suministrando también material, y si no material bélico, por lo menos instrumentos de innovación tecnológica y tal, o incluso drones para que Rusia pueda continuar. Eso unido a que en el frente ha habido un aumento de actividad, pues evidentemente nos coloca en un panorama que, aunque no se hable mucho en España de ello, no deja de ser una realidad que por lo menos nos tiene que tener en alerta. Señor Bernat. Sí, yo haría un poco, estando de acuerdo con lo que he oído, lo que dice Dolores, yo haría un poco, me centraría también un poco en la incertidumbre. En una incertidumbre que tenemos en estos momentos en Europa y en Occidente en relación a esta guerra. Porque el crecimiento de la extrema derecha en las últimas elecciones europeas es algo clave, muy importante, ¿verdad?, para los intereses rusos. Todos sabemos cuál es la posición, por ejemplo, del gobierno húngaro. El gobierno húngaro es un aliado de Rusia. Y hasta tal punto que cuando se toman decisiones que están relacionadas con la guerra de Ucrania en el seno de la Comisión, no de la Comisión sino del Consejo Europeo, pues Hungría se tiene que salir porque se ve forzada por el resto de los europeos. Se tiene que salir. Claro, si tenemos en cuenta que esa extrema derecha que ha subido tanto en Europa, de esa extrema derecha forma parte el actual gobierno húngaro, que se reúnen con el actual gobierno húngaro
partidos que están vinculados con esa extrema derecha. En España, Vox. Pero eso lo podemos ver perfectamente en Italia. Lo estamos viendo ya en Francia. Eso es un factor de incertidumbre sobre el futuro. Si vemos, por otro lado, los Estados Unidos, hay ahí una incertidumbre corregida y aumentada, porque no sabemos cómo va a ser el resultado de las próximas elecciones de febrero. Pero si ganara Trump, Rusia iba a tener, digamos, que un enemigo menos o una oposición menos a sus intereses, a sus objetivos de tipo imperialista. Por lo tanto, yo quería no quiero decir con esto que el futuro sea absolutamente negro. Yo lo que quiero decir es que el futuro, que para analizar el presente y el futuro, hemos de tener en cuenta esta incertidumbre que está muy presente. Para mí, un aspecto positivo es que a pesar de la subida de la extrema derecha, se puede, retomar lo que ha sido la Comisión Europea hasta ahora, una alianza del centro-izquierda. Pero tengamos en cuenta que la Unión Europea no es solo la Comisión ni el Parlamento, que un factor muy importante de poder en la Unión Europea es el Consejo Europeo. El Consejo Europeo es la representación de las Estados-nación europeas. Y ahí, si se rompe el eje franco-alemán, entonces, señores, yo sí que voy a ser del todo pesimista, porque tendremos la guerra en Europa. Yo, sin poderle llevar la contraria a Enrique con el tema de lo que es la incertidumbre, desgraciadamente, no solo Europa, sino el mundo vive abocado a muchos factores de incertidumbre. Y con respecto a lo que comentabas de Hungría, yo creo que en estos momentos el tema de la guerra de Ucrania no es solo una cuestión de extrema derechas o de extrema izquierdas, sino que es un conflicto bélico con múltiples causas y muy difícil de simplificar porque es un tema muy complejo. Pero un paso adelante que se ha dado es en relación a esa cumbre que va a tener el G7 o esa cumbre del G7 en el que han conseguido que Hungría no se oponga precisamente a esa aportación de esos fondos europeos a Ucrania, que era uno de los miedos que se tenía, porque al final esos fondos de 46.000 millones de euros que se van a llevar a Ucrania van a salir de lo que son los intereses adelantados de los activos congelados o bloqueados que tiene Rusia en Europa, sobre todo. Y claro, evidentemente, cuando eso se tenga que votar en la Unión Europea, un solo país lo podría bloquear. Por lo tanto, yo creo que las noticias de ayer eran más optimistas con respecto a esta ayuda por ese cambio también de la posición de Hungría. Pero evidentemente el tema de Rusia-Ucrania es un tema tan complejo, con tantos flecos, que genera incertidumbre, porque además genera contagio en muchos entornos. Claro. Y evidentemente hemos tenido la suerte que hasta estos momentos China, que sabemos que ha apoyado indirectamente a Rusia, no lo ha hecho directamente y ha mantenido una cierta o una mínima neutralidad. Evidentemente, claro, si a eso le sumamos la incertidumbre que en estos momentos hay en Estados Unidos, con unas elecciones presidenciales totalmente abiertas y totalmente inciertas, nos aboca. Pero centrándonos en lo que es la Unión Europea y en esa noticia concreta, yo creo que tenemos todavía un margen para mantener el optimismo, sí. Porque, siempre hemos dicho que es más fácil ser pesimista que ser optimista cuando ves estas noticias, pero yo todavía tengo una confianza en que sepamos mantener el punto. También es verdad que hay muchas cosas que no nos enteramos, y es esa ampliación que han hecho de esa prohibición de la exportación de petróleo ruso y productos derivados, que acababa ahora en junio y la han alargado ya hasta el mes de diciembre como respuesta a ese bloqueo de fondos. Hay muchas cosas que no las vemos, pero que al final traen consecuencias. Sí, solo una cosa. Es verdad que hay complejidades en la guerra de Ucrania, pero hay un factor básico en la guerra de Ucrania. Hay dos. Uno es, los argumentos utilizados de tipo nacionalista por parte rusa. Es decir, allí hay rusos,
Son los mismos argumentos nacionalistas que utilizó Hitler para anexionarse a Austria, los Sudetes, etcétera, y para invadir Polonia. Y eso es un asunto muy importante. Pero el otro factor que es muy claro y que define también esta guerra es que es una guerra de tipo imperialista. Es decir, Rusia quiere retomar lo que ha sido su fuerza y su potencia desde finales del siglo XVIII en Europa, que la ejerció también durante tiempos de la Unión Soviética, pero que en el fondo es ese imperialismo ruso. Es decir, lo mismo que el imperialismo hitleriano nazi de los años 30. Este asunto yo creo que tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque si es así, si estoy en la razón, no podemos hacer lo mismo que hicieron los países democráticos en el año 38, en esa conferencia de Múnich, donde intentaron llegar a un acuerdo con Hitler, que se lo saltó por las narices y que inmediatamente invadió Polonia, y ya no hubo más remedio que hacerle frente, y eso supuso cerca de 100 millones de muertos en Europa. Habréis leído, porque no habíamos nacido, pero casi había nacido, aquello que se decía en el año 45 y 46 en Europa: nunca más. Bueno, pues no lo sé. Hombre, que es una guerra imperialista está claro. El gran afán de Putin es precisamente recuperar los territorios de la antigua Unión Soviética y además extenderse hacia Noruega, hacia Polonia, es decir, su afán de extenderse hacia todos los países fronterizos de Europa. Pero fíjate una cosa, es la Unión Soviética y es la vieja Rusia. ¿Por qué ese enorme miedo que tienen ahora en estos momentos en Finlandia, en Suecia, en ¿cómo se llama este país que está al norte de Rumanía? Moldavia. ¿Por qué tienen ese? Pues porque han sido territorios, y Polonia, claro está, porque recordemos que Polonia se la repartió Rusia con Alemania a finales en la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Saben lo que es el imperialismo que surge de ese territorio que se llama Rusia? Y que, entre otras cosas, se tragó a Ucrania. Ucrania no ha sido siempre rusa, ni mucho menos. En Ucrania hay una historia, ahí sí que hay una historia compleja, pero Ucrania ha sido un país independiente. Ha pertenecido a Polonia, ha pertenecido a Lituania. En fin, ha sido parte del Esto no lo Imperio discutimos, turco. Enrique. En eso estamos de acuerdo. O sea, pues por eso es importante tener esta cuestión en cuenta, para decir, ¿qué hacemos? ¿Es una guerra compleja? Sí, pero es una guerra que utiliza argumentos nacionalistas, pero es de carácter imperialista además. Sí, y de carácter comunista, no lo olvidemos. Que hay, comunistas ahora no hay ahí, ¿no? Bueno, pero hay putinistas, si quieres tú. Bien, eso. Bueno, hay un tema que ha mencionado Enrique, que es ese avance